Bueno, lo primero que habíamos visto fue, ¿verdad? Lo que viene siendo la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Pero digamos que estos eran unos como casos especiales, ¿sí? De lo que viene siendo la ley general de los gases, que posteriormente esta también viene siendo un caso especial de lo que vamos a ver de la, acá adelantito, que a veces cambia de nombre, ¿sí? De la ley del gas ideal, ¿sí? Ok, entonces empezamos pues con la ley general de los gases, ¿sí? Cuando vimos pues la ley de Boyle, ¿sí? Lo que teníamos era que teníamos una ecuación, ¿sí? De un gas determinado, pero aquí lo que nos indicaba era que la temperatura no cambiaba. En la ley de Charles, lo que no cambiaba era la presión, si esta presión era constante. Y en la ley de Gay-Lussac, el volumen era constante. Pero como les mencioné, pues esto muy rara vez, digamos, pasa, ¿sí? Entonces, lo más común es que si tenemos nuestras variables presión, volumen y temperatura, pues haya cambios en todas estas. Entonces, una ley que combine esas tres, ¿sí? Donde podamos variar la presión, el volumen y la temperatura, es esta que se llama de las leyes generales de los gases, ¿sí? Esto a una masa constante. Entonces, consideramos dos momentos, ¿sí? El del principio o el inicial y el final. Entonces, donde vamos a tener que presión por volumen entre temperatura va a ser igual a una constante, ¿sí? En un primer instante y en ese segundo instante, bajo ciertas condiciones, va a dar la misma constante, ¿sí? Es por eso que nosotros tenemos que presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. ¿Ok? Entonces, si observamos los ejemplos que vienen, bueno, vamos a ver ahorita los ejemplos del Montiel y ahorita vamos a ver los ejemplos de el Tippett. El primer ejemplo dice, una masa de hidrógeno gaseoso ocupa un volumen de 2 litros a una temperatura de 38 grados Celsius y a una presión absoluta de 696 milímetros de mercurio. ¿Cuál será su presión absoluta si su temperatura aumenta a 60 grados Celsius y su volumen es de 2.3 litros? ¿Sí? Recuerden que cuando tengamos la temperatura, esta la tenemos que pasar a grados Kelvin, ¿sí? Entonces, los datos que tengo en un primer instante son 2 litros, ¿sí? Los 38 grados Celsius que se convierten en 311 grados Kelvin. La presión absoluta 1, que es de 696 milímetros de mercurio. El volumen 2 es de 2.3 litros. Y la temperatura 2 de 60 grados Celsius, pues sería 333 grados Kelvin. Entonces, la fórmula que tengo es presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos calcular la presión absoluta, ¿sí? En el segundo instante, entonces voy a despejar, ¿sí? En la temperatura 2 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando, ¿sí? Y el volumen 2 que está... A ver, esperen, ¿cuál será su presión?
Ok. Y el volumen 2 que está multiplicando, pues va a pasar dividiendo. ¿Ok? De tal manera, pues, bueno, aquí nada más déjenlo hago porque... Ok. Me pongo a rayar. Ok, entonces, de esta fórmula, ¿sí? Pasamos a esto de aquí, ¿sí? Ahí lo que mencionan, lo que algunos autores sugieren es que pongan todo de manera, digamos, que todo esté multiplicando, ¿sí? De manera que esté como lineal. ¿Sí? Ahí como si se fijan, la temperatura 2 de estar dividiendo, pues pasó a multiplicar y la temperatura 1 de estar dividiendo pasó a multiplicar. Y tenemos esto de aquí, ¿sí? Que es presión 1 por volumen 1 entre temperatura 2 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 1. Una vez que ya lo tenemos así, ¿sí? De esta manera así lineal, ¿sí? Todo en una misma línea. Ya nada más vamos a despejar para lo que nosotros queramos, ¿sí? En este caso, si queremos la presión 2, pues entonces, si se fijan, está aquí de este lado. Entonces, el volumen 2, ¿sí? Esto. Y la temperatura 2 la vamos a pasar dividiendo al otro lado, ¿sí? De tal manera que vamos a tener que presión 2 va a ser igual a presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 y todo lo que estaba multiplicando la presión 2 va a estar dividiendo, que sería el volumen 2 y la temperatura 1. Entonces, esta sería pues la formulita que vamos a utilizar para calcular esa presión 2, ¿sí? Entonces, si nosotros sustituimos los datos, ¿sí? La presión 1 es de 696 milímetros de mercurio, el volumen 1 es de 2 litros y la temperatura 2 es de 333 Kelvin. El volumen 2 es de 2.3 litros y la temperatura 1 es de 311 Kelvin, ¿sí? Entonces, si yo hago esto, ¿sí? Lo voy a poner paso a paso. Entonces, yo multiplico 696 por 2 por 333 y eso me da 463. Ay, caray. 463.536, ¿sí? Las unidades ahí pues serían milímetros de mercurio, ¿sí? Por litros por grados Kelvin entre 2.3 por 311, eso sería 715.3 litros por Kelvin, ¿sí? De tal manera, bueno, si se fijan ahí, estaríamos eliminando los litros con los litros y los grados Kelvin con los grados Kelvin. Y pues nos quedarían las unidades de milímetros de mercurio, ¿sí? Que serían las de presión. Entonces, a ver, voy a dividir 463.536 entre 715.3. Eso me da 648.03 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, si se fijan, de esa manera se estaría resolviendo para la ley general de los gases ese ejercicio. ¿Alguna duda hasta ahorita? No, Ok, creo que no, profe. ok, si alguien llegase a tener alguna pregunta, pues me lo hace saber. Ok, entonces paso al problema número 2, que dice, calcular el volumen que ocupará un gas en condiciones normales si a una presión de 858 milímetros de mercurio y 23 grados Celsius, su volumen es de
230 centímetros cúbicos. Ok, entonces aquí hay una palabra clave, ¿sí? Que nos dice en condiciones normales, ¿sí? ¿Qué es condiciones normales? Sí, bueno, aquí no menciona en el libro, ¿sí? Bajo las condiciones normales se va a considerar una temperatura de 233 Kelvin, ¿sí? Que viene siendo 0 grados Celsius. Y una presión de una atmósfera, ¿sí? Una atmósfera o 760 milímetros de mercurio o, ¿cómo era la otra? 1.013 por 10 a la 5 pascales, ¿sí? Que es, bueno, en caso de que sean pascales, ¿sí? Aquí viene siendo de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, lo que nosotros queramos tomar, ¿sí? Pero como aquí la presión en el segundo instante nos lo da en milímetros de mercurio, pues sería más fácil utilizar milímetros de mercurio. Bien, entonces, ahora, si se fijan, en un primer instante tengo la presión 1, 858 milímetros de mercurio, temperatura 1, que son 23 grados Celsius. Si lo paso a grados Kelvin, ¿sí? Obviamente ustedes tienen que hacer esa conversión, ¿verdad? En la parte donde vayan conversiones, sería de 296 Kelvin. El volumen 1 es de 230 centímetros cúbicos. Entonces, si nosotros ponemos ahí los datos, ¿sí? Como nos dice en condiciones normales, pues entonces ustedes hacen esta aclaración, ¿sí? O simplemente ya nada más lo ponen, ¿sí? Como la presión 2 sería de 760 milímetros de mercurio y temperatura 2 de 273 Kelvin, ¿ok? Entonces, hacemos lo mismo que en el ejercicio pasado, ¿verdad? Donde teníamos pues que de esta fórmula, ¿sí? Pongo todo lineal, ¿sí? Presión 1 por volumen 1, ¿sí? Por temperatura 2 sería igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 1, ¿sí? Ahí, si se fijan, lo que tengo que calcular es el volumen 2. Entonces, lo que esté multiplicando el volumen 2 lo paso al otro lado dividiendo, ¿sí? Que en este caso sería este y este. Entonces yo tendría pues que volumen 2 sería igual a presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 entre presión 2 por temperatura 1, ¿sí? Entonces sustituyo los datos. Entonces si fijan, aquí los estaría sustituyendo. La presión 1 es 858 milímetros de mercurio, el volumen 1 230 centímetros cúbicos y la temperatura 2 273 Kelvin, ¿sí? Si yo multiplico eso, 858 por 230 por 273, ay, caray. Lo voy a anotar aquí arribita, ¿sí? Porque sí está grande la cantidad. Sería 53.873.820. ¿Sí? Las unidades serían milímetros de mercurio, ¿sí? Por centímetros cúbicos por Kelvin, ¿sí? Eso lo voy a dividir entre lo que está abajo, que son 760 milímetros de mercurio por 296. Ese sería 224.960. ¿Sí? Aquí las unidades serían milímetros de mercurio por grados Kelvin, ¿sí? Ahí estaría eliminando los milímetros de mercurio y los grados Kelvin, ¿sí? Para que me quede nada más en centímetros cúbicos. Entonces divido
53.873.820 entre 224. Entonces, eso nos daría 239 bueno, ya redondeado, 48 centímetros cúbicos, ¿sí? Que sería esto que nos está indicando ahí. Entonces, bajo esas condiciones, el volumen en ese segundo instante, ¿sí? En condiciones normales, sería pues de 239.48 centímetros cúbicos. Si se fijan ahí, pues aumentó un poquito el volumen, ¿sí? ¿Alguna pregunta o duda en este ejercicio? No, ok. Vayan anotando ahí, por favor, su nombre de una vez para que vaya tomando la asistencia. Ok, vamos a ver este tercer ejercicio, ¿sí? Que está en el libro de el Tippens, ¿sí? Entonces el ejercicio, bueno, el ejemplo 19.4 dice, un tanque para oxígeno con un volumen interior de 20 litros se llena con ese gas bajo una presión absoluta de 6 megapascales a 20 grados Celsius. El oxígeno se va a usar en un avión para grandes alturas, donde la presión absoluta es solo de 70 kilopascales y la temperatura es de menos 20 grados Celsius. ¿Qué volumen de oxígeno será capaz de suministrar el tanque en esas condiciones? Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer, dice ahí, las presiones conocidas son presiones absolutas, ¿sí? Así que lo que tenemos que hacer primero es convertir las temperaturas, ¿sí? De grados Celsius, ¿sí? A temperaturas absolutas, ¿sí? Pasarlas a grados Kelvin. Entonces, ya saben, ¿verdad? Bueno, en este caso, la temperatura 1, ¿sí? Entonces, sería igual a los 20 grados Celsius, ¿verdad? Más 273, eso sería igual a 293 Kelvin. La temperatura 2, que son menos 20 grados Celsius, más 273, eso sería igual a 253 Kelvin, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros queremos calcular es el volumen 2, ¿sí? Entonces, esta sería la formulita que utilizaríamos. Esta de aquí. Entonces, voy a sustituir los datos, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado, ¿sí? No van a poner 6 MPa, ¿sí? Si ustedes recuerdan lo que vimos en física 1, ¿sí? Cuando vimos lo de prefijos, ¿sí? Y vimos notación científica, cuando nosotros teníamos la M mayúscula se refería a mega, ¿sí? Que significa por 10 a la 6. Es por eso que aquí ponen 6 por 10 a la 6 pascales, ¿sí?
Acá está de 70 kilopascales, el kilo es por 10 a la 3. Entonces, por eso es que se pone 70 por 10 a la 3 pascales. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago esas multiplicaciones, y lo voy a hacer, digamos, paso a paso, y ya voy a corroborar si es este el resultado. Entonces, sería 6 por 10 a la 6 pascales, ¿sí? Por 20 litros, por 253 grados Kelvin. Ok, eso me daría 3.036, aquí lo voy a anotar, 3, volumen 2 es igual a 3.036 por 10 a la 10, y las unidades serían pascales por litro por grados Kelvin, ¿vale? Y lo de abajo pues sería 70 por 10 a la 3 por 293. Eso sería 2.051 por 10 13 a la 7, que sería pascales por Kelvin, ¿sí? Entonces, si yo divido eso, me daría 1480.25, ¿sí? Litros. Y si se fijan, es aproximadamente esto que está aquí. Entonces, el volumen que será capaz de suministrar, ¿sí?, ese avión cuando tenga una presión de 70 kilopascales y una temperatura de menos 20 grados Celsius, pues será de 1480 litros de oxígeno, ¿sí? Ok, ¿alguna duda o pregunta en ese ejercicio? Ok, miren, aquí en el Montiel viene muy resumido esa parte, entonces eso se los voy a explicar con el libro del Tippens, ¿sí?, que menciona lo siguiente. Entonces, ahora se va a considerar que va a haber un cambio en la masa, ¿sí?, en el comportamiento de los gases. Sí, ya no va a ser constante como en la fórmula que teníamos anteriormente. Ahora vamos a considerar un cambio en la masa. Entonces, si la temperatura y el volumen de un gas, ¿sí?, se mantienen constante, al añadir más gas habrá un incremento en la presión, sí, proporcional. Entonces, de manera igual, si la presión y la temperatura se mantienen fijos, al aumentar la masa, pues habrá un aumento en el volumen, ¿sí?, de manera proporcional. Entonces, se pueden combinar pues sí, esos cambios, ¿sí?, en una ecuación un poquito más, pues de manera mejor, ¿sí?, y un poquito más aunado a lo que nosotros pues vemos más comúnmente, ¿sí? Entonces vamos a tener presión 1 por volumen 1 entre masa 1 por temperatura 1. Eso va a ser igual a un segundo instante en presión 2 por volumen 2 entre masa 2 por temperatura 2, ¿sí? Donde la masa 1 sería la masa inicial y la masa 2 la masa final. Entonces,
Aquí tenemos un ejercicio, ¿sí? Aquí ahorita se va a manejar el sistema inglés, ¿ok? Entonces, nada más les digo de una vez bueno, ahorita les digo, ¿sí? El ejercicio dice, la lectura de la presión manométrica en un tanque para almacenamiento de helio indica 2000 libras sobre pulgada cuadrada, ¿sí? Esas es unidades de presión, ¿sí? Libras sobre pulgada cuadrada. Cuando la temperatura es de 27 grados Celsius. Durante la noche hay una fuga en ese recipiente y a la mañana siguiente se tiene una presión de 1500 libras sobre pulgada cuadrada a una temperatura de 17 grados Celsius. ¿Qué porcentaje de la masa original de helio permanece dentro del recipiente? Entonces, miren, ahí nos marca lo que tenemos que hacer. El volumen puede quedar fuera de nuestra consideración, ya que no cambia, ¿sí? En un primer instante y en un segundo instante, pues es el mismo recipiente, o sea, el volumen sería el mismo, ¿sí? Entonces, podemos simplificar esa ecuación, la 19.5, ¿sí? Quitamos la parte del volumen, ¿sí? Vamos a resolver para la razón masa 2 entre masa 1, eso nos daría, digamos, el porcentaje, ¿sí? Que hay todavía dentro de ese recipiente. Entonces, dado que las presiones inicial y final están dadas en las mismas unidades, no se tiene que convertir las presiones a otro tipo de unidades, ¿sí? Pero como nos da la presión manométrica, tenemos que sumarle ahí en ese caso la presión de una atmósfera, ¿sí? Ya que digamos, eh, esa sería la presión atmosférica, ¿sí? Como no nos dice otro dato de cuánto es la presión atmosférica, nosotros inferimos que la presión atmosférica sería de una atmósfera, ¿sí? Como estamos, por así decirlo, manejando las unidades de presión en libras sobre pulgada cuadrada, entonces nosotros ya tenemos en un valor dado que una atmósfera de presión es igual a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, las temperaturas, pues les vamos a pasar a Kelvin, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos mencionaba aquí. Como el volumen 1 es igual al volumen 2, ¿sí? Podemos cancelar de la ecuación esta, ¿sí? Y de aquí pasamos acá, ¿sí? Donde sería presión 1 entre masa 1 por temperatura 1 sería igual a presión 2 entre masa 2 por temperatura 2. Como queremos la razón, sería masa 2 entre masa 1. Despejamos. Sí, aquí lo voy a hacer para que quede un poquito más claro. Despejamos y vamos a poner todo lineal para que lo puedan observar de una mejor manera, ¿sí? Tendríamos presión 1 por masa 2 entre temperatura 2 sería igual a presión 2 por masa 1 por temperatura 1, ¿sí? Eso es muy recomendable para quienes en algunas ocasiones tienen dificultades para despejar. Ponemos todo así lineal, entonces nosotros queremos la relación masa 2 entre masa 1. Entonces, esta masa 1 que está aquí multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Y aquí la presión 1 y la temperatura 2, ¿sí? Ambos que están multiplicando los voy a pasar dividiendo. De tal manera que tendría masa 2 entre masa 1 sería igual a presión 2 por temperatura 1 entre presión 1 por temperatura 2. ¿Ok? Entonces, lo que tendríamos aquí pues que hacer, ¿verdad? Es pasar las temperaturas a grados Kelvin. Si se fijan, la temperatura 1, ¿sí? De 27 grados Celsius la paso a Kelvin, serían 300 Kelvin, ¿sí? Y la temperatura 2, que son 17 grados Celsius, la paso a Kelvin, ¿sí? Y serían 290 Kelvin. Ahora, la presión 1, que son 2000 libras, le aumento 14.7
perdón, 2000 libras sobre pulgada cuadrada, le aumento 14.7 libras sobre pulgada cuadrada, ¿sí? Y daría 2014.7. ¿Sí? Ahora la presión 1, que son 1500 libras sobre pulgada cuadrada, le aumento 14.7 libras sobre pulgada cuadrada y me da 1514.7 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces sustituyo esos valores, ¿sí? La presión 2 es de 1514.7 libras sobre pulgada cuadrada, ¿sí? Aquí en el libro se equivocaron, ¿verdad? No le pusieron el 2, pero ustedes ya saben que es en el momento 2. Lo van a multiplicar por la temperatura 1, que son 300 Kelvin, ¿sí? Y aquí sustituyen unos datos, que sería la presión 1, que serían 2014.7 libras sobre pulgada cuadrada, entre, no, por 290 Kelvin. Entonces, si ustedes hacen eso, sería 1514.7 por 300. Eso lo divido entre 290 y eso mismo lo divido entre 2014.7. Y eso me da 0.777749, ¿sí? Bueno, ya redondeado me daría 0.778, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos sacar el porcentaje, lo multiplico por 100, ¿sí? Y 0.778 multiplicado por 100 me daría 77.8. Entonces, el porcentaje de helio que aún permanece en ese recipiente, ¿sí?, es del 77.8%. ¿Ok? Entonces, este sería, digamos, algo de la ecuación general, ¿sí?, de los gases, ¿sí?, de la ley general de los gases, ¿sí?, pero ahora ya tomando como variable también la masa, ¿sí? Ya no solamente la presión, el volumen y temperatura, ahora añadimos la masa, ¿sí? ¿Alguna duda sobre ese ejercicio? ¿No? Ok, entonces sigo avanzando. Entonces, esa ecuación, ¿sí?, es a la 19.5 que aquí teníamos, presión 1 por volumen 1 entre masa 1 por temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 entre masa 2 por temperatura 2. Sería de un carácter general, ¿sí? Pues tomamos en cuenta las variaciones en la presión, volumen, masa y temperatura, ¿sí?, para un gas, ¿sí? Pero lo que en realidad influye en la presión y el volumen no es la masa de ese gas, ¿sí?, sino el número de moléculas que tiene ese gas. Entonces, de acuerdo con la teoría cinética de los gases, la presión se debe a las colisiones que hay entre esas moléculas, ¿sí?, que se producen cuando chocan unas con otras o con las paredes del recipiente que les contiene. Entonces, al aumentar el número de moléculas, pues va a aumentar el número de partículas que chocan, ¿sí?, por segundo, ¿sí?, o el tiempo que estén ahí. Entonces, la presión del gas será mayor. Entonces, si consideramos un proceso térmico que implique cantidades de ese mismo gas, se puede aplicar con mayor seguridad esa ecuación, ¿sí?, ya que la masa es proporcional al número de moléculas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando trabajamos con diferentes tipos de gas, ¿sí?, por ejemplo, como el hidrógeno, si lo comparamos con el oxígeno, pues sería necesario considerar la igualdad en el número de moléculas, en lugar de que tengamos masas iguales. Entonces, cuando se colocan en recipientes similares, ¿sí?, 6 gramos de hidrógeno y también 6 gramos de oxígeno, pues lo que tengamos de hidrógeno va a generar una presión mucho mayor que lo que tengamos de oxígeno. Entonces, para lograr una expresión más general, vamos a modificar esa ecuación, la 19.5, para tomar en cuenta las diferencias entre el número de moléculas del gas en lugar de la diferencia de masas.
Entonces, ahorita en la siguiente sección vamos a analizar esto de la masa molecular y el mol, ¿sí? De una manera más superficial, no vamos a enfocarnos tanto en química, ¿sí? Solamente